Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este viernes 19 de febrero del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Simplemente comentamos algunos titulares de las noticias que vamos a desarrollar durante el programa, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. Hoy se aprobó la Mesa Nacional para el Acceso al COVAX para vacunar a los venezolanos contra el COVID-19. La noticia la dio Paolo Baladelli, que es jefe de misión de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela. Se avanzó en grupos de plan de despliegue de vacunas. Habrá que ver cómo funciona esto, porque lo que va de vacunación con los biológicos de la rusa Sputnik 5 es un pequeño, les diría que desastre, y lo decimos a la luz de las denuncias que ha hecho la gobernadora del Táchira, Lady Gómez. Ella asegura que sospecha que desviaron más de 2.000 dosis que estaban destinadas a un hospital Centinela, el Hospital Central del Estado Táchira, para otro centro asistencial donde aplican el control político. Además, la canciller de España, Arantxa González Laya, viajará la próxima semana a la frontera con Colombia para conocer de primera mano la situación de los migrantes venezolanos. Esto ha sido todo, bueno, un tema de debate esta semana, producto de las declaraciones de ida y vuelta entre Venezuela y Colombia, a propósito del Estatuto de Protección para los migrantes que están en ese país. Y finalmente, bueno, Israel le ha plantado cara, menos así lo publicó el País de España, por primera vez al nuevo presidente de los Estados Unidos, ante el posible retorno de ese país a una negociación sobre el pacto nuclear con Irán. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Rafael Orihuela. Es médico, fue ministro de Sanidad y Asistencia Social. Él es especialista, tiene posgrado en medicina tropical. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Siempre pendiente de tu programa, que es tan oído. Pues un gusto conversar con usted, doctor. Yo le pediría una primera valoración. Francamente, lo que ha ocurrido hoy, al menos las denuncias que se conocen, no nos sorprende. Lamentablemente no nos sorprende, tomando en consideración lo que nos han dicho en este espacio especialistas sanitarios sobre la llegada de las vacunas, pero la ausencia de un plan serio de inmunización. ¿Qué puede decirnos? Bueno, primero que el gobierno en esta parte específica de a quién le dedica su plan está bateando de 3-1. ¿Por qué? Porque, bueno, atiende un problema que es importante, que es el problema del sector salud en general, médico, enfermería, etcétera, que hay que vacunarlo, obviamente, pero luego entonces inventa una cuestión rara que no está en ningún manual de la Tierra, del planeta, que es que va a bautizar a la fuerza policial y a la fuerza de seguridad. Fíjate, si yo soy fuerza policial, joven, fuerte, 20 años de edad, me hacen una cantidad de exámenes para saber que estoy perfectamente sano, porque si no, sencillamente no me admiten en esas instancias militares. Ahora, no es posible entonces que yo le dedique un refuerzo importante, una cantidad importante de vacunas a una persona que sabemos que su respuesta será una respuesta satisfactoria si se infecta. Y dejo por fuera porque ni siquiera los mencionan. No solamente es que no los mencionan para nada, esa parte tan clave que son la tercera edad, 75 años hacia arriba, y lo que se llama la comorbilidad. Este es un problema importante. ¿Por qué? Porque tú tienes en la zona de riesgo más alta, después de que está, digamos, encima del paciente enfermo, que puede infectarse, que es el médico, la enfermera, el que limpia esa habitación, etcétera, tiene entonces una cantidad de personas que también están cerca del riesgo, que tienen lo que se llama enfermedades coadyuvantes. Son pacientes con diabetes, con sobrepeso, hipertenso, problemas del corazón. O sea, es una masa grande. Recordemos que en Venezuela la primera causa de motivo de consulta en adultos sigue siendo la enfermedad del corazón. Entonces no se menciona para nada. O sea que, te repito, primera selección, por supuesto, personal de salud, estamos de acuerdo. Segunda selección, personal de seguridad del Estado, no estamos de acuerdo. Eso no tiene ningún sentido.
¿verdad? Por lo menos en esta etapa, aunque después vacunen a todo el mundo. Luego vienen las contradicciones que son, digamos, expresión de que no hay plan, que vas a empezar por ahí, que vas a empezar por allá, que incluso Maduro dijo una cosa terrible hace 3 días, que van a empezar a clases abiertamente en las escuelas, ¿verdad? Bueno, si ese fuese el plan, tiene que entonces comenzar por vacunar a los maestros y vacunar al sector que rodea, digamos, a la escuela, todo el personal secretarial, limpieza, etcétera. O sea que, obviamente, no solo no hay plan, tampoco hay estrategia y tampoco hay nada que indique que vamos a corregir por el camino esta situación. Si me permite, doctor, tenemos la declaración, un extracto, la declaración que ofrecía hoy la gobernadora del Táchira, Lady Gómez, haciendo esta seria denuncia. No han pasado, creo que ni 24 horas desde que se inició el proceso de vacunación, advirtiendo que según la información que ella maneja, hubo un desvío de más de 2.000 dosis que iban al Hospital Central de San Cristóbal. La escuchamos, yo le pedí un comentario. Ser vacunados en el Hospital Centinela. Si las guías venían destinadas para el Hospital Central de San Cristóbal, denunciamos la mala fe de haber desviado ese material para el Hospital Oncológico y exigimos que nuestros médicos sean vacunados en el Hospital Centinela, que es la sede original de la emergencia Centinela en pandemia. Obligarlos a ir a una institución hospitalaria que maneja proselitismo político es irrespetar la vocación de servicio de nuestros médicos tachirenses. Bueno, doctor, le pediría un comentario, lo escuchamos. Porque no hubo manera, digamos, de atenderlas a tiempo. Ahora, el cuadro es ese. Fíjate, solamente se supone que disponemos de 200.000 vacunas rusas. Esos son 100.000 personas. Ahora, en el sector salud solamente, en lo que es personal que está cerca del riesgo, enfermeros, enfermeras, médicos, expertos, epidemiólogos, todo ese mundo, más la gente que atiende en los hospitales, lo que es periférico, limpieza, comida, etcétera, esa es toda la masa de riesgo. Bueno, eso pasa de 400.000 personas. O sea que si tú te vas a dedicar, tendrías que entonces volver a clasificar nuevamente para volver a escoger nuevamente quién sí y quién no en esta etapa. Entonces, obviamente no estás planificando lo correcto. Si sales de la primera etapa, estamos hablando de son más o menos unos 300, 400.000 personas, viene otro problema que son los adultos mayores de tercera edad. Esos son más o menos 1.300.000 personas en Venezuela que además tienes que buscarlo. Tienes que buscar las casas, acercarte, tienes que hacer un esfuerzo enorme de llegarle para poderlos vacunar. Bueno, eso también está en el aire, ni siquiera se mencionan en el supuesto proyecto de vacunación. Y luego, para completar, digamos, esta situación tan grave, las propias autoridades de esa empresa del Estado ruso que fabrica la vacuna, dijo ayer su presidente que había un riesgo de no poder cumplir los compromisos para entrega de vacunas porque no tenía capacidad de producción para llenar todos los requisitos a nivel mundial. O sea, por ejemplo, ¿en qué puesto estamos nosotros? Estamos en el 1, en el 2, pagamos, no hemos pagado, debemos. Es una cosa terrible. No es posible que tú digas que vas a gastar $300 millones, como dijo Maduro ayer, en tu compra de vacunas a los rusos y no has pagado los 17 millones que le debes a la OPS de hace 5 años. O sea, son contradicciones graves, son evidentes, son notorias, son públicas. Bueno, pónganse de acuerdo, señores gobierno, y pónganle un cierto orden a esto que ya estamos viendo que es un inmenso desorden. Bueno, si me permite, doctor, hace algunos minutos la agencia AP publicaba que, con declaración de un funcionario del gobierno argentino, que el presidente Alberto Fernández le había pedido la renuncia al ministro de Salud por un escándalo justamente relacionado con el desvío de vacunas, y no es el único caso. Hemos escuchado sobre lo que ha ocurrido en Perú, en España, en otras naciones. Sin embargo, en Venezuela da la impresión que este tipo de cosas que hemos escuchado de la gobernadora seguramente no tendrán mayores consecuencias. Yo le pediría un comentario al respecto. Yo creo que sí, lo más probable es que no tenga consecuencias porque, digamos, el capote lo van pasando para tapar la realidad. En Perú hubo un escándalo porque resulta que el presidente de ese momento encargado del país se ocupó de vacunarse él y su familia, primero que nada. Eso es el colmo. Ahora, eso ocurrió. Y en Argentina hay un problema importante con ese ministro de Salud, que yo lo conozco personalmente, estuvimos cerquita en el año 92. Bueno, es un activista político, aparte de que puede tener conocimiento de epidemiología, de verdad, es médico,
pero entonces actúan como les ordena, digamos, la política los lleva a tomar decisiones equivocadas, y eso ha venido pasando también, que es que tú quitas aquí, pones allá, para ir satisfaciendo, digamos, las necesidades políticas del partido de gobierno. Eso es el colmo. La partidización de una cosa tan seria como esta es el colmo, pero lo estamos viendo, y lo estamos viendo con más, por supuesto, intensidad en estos modelos de países autocráticos donde la gente hace lo que le da la gana y los gobiernos creen que pueden hacerlo y que nadie lo está viendo, que es lo peor. Ahora, doctor, hablemos de, si se quiere, la buena noticia de la jornada, que tiene que ver con esta información que publicaba el representante de la misión de la OPS en nuestro país. Él decía en su cuenta en Twitter, Paolo Baladelli, que hoy se aprobó la Mesa Nacional para el Acceso al COVAX, este fondo global con dinero, recursos privados y públicos para vacunar a los venezolanos. Y aparentemente desde la OPS, suscribió él, y UNICEF acompañarían los avances y, bueno, ellos expresaron su felicitación. Yo le pediría un comentario sobre este tema. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal al respecto? Lo escuchamos. Bueno, ahí lo importante es que se logró por fin un acuerdo que se está intentando hacer hace más o menos 30 días con este problema, en la cual quien se negaba a que ocurriese un acto de esta naturaleza, en la cual hay, digamos, el esfuerzo colectivo de todas las partes en disputa del problema, tanto la Asamblea Nacional actual como el propio gobierno y el Ministerio de Salud, un acuerdo para facilitar que haya una compra unitaria y para honrar el compromiso con esta institución de la OPS para que nos metamos en ese plan de vacunación. Lo más importante es lo siguiente, fíjate, cuando tú haces compras directas, como ha pasado con la vacuna esta rusa, ¿verdad? Tú estás obviando, estás dejando afuera, y deberías más bien es diversificar la compra como han hecho todos los países. Pedazos de compra para las 5 vacunas por lo menos que se sabe que están aceptadas, que son buenas, que no tienen mayor riesgo. Bueno, entonces nosotros estamos amarrados solamente a los designios de la empresa esta Kamalkaya rusa. Ahora, cuando entraste ahora en este nuevo acuerdo, el acuerdo contempla también abrir relaciones para búsqueda de productos, digamos, de compra, para Pfizer, para AstraZeneca, para Sota, para 2 chinas, por cierto, que también son buenas. O sea, esto yo creo que es medio salvación de la patria en materia de que podamos ponernos al día con la campaña. Tardíamente, es obvio, pero es mejor tarde que no hacer nada. Bueno, doctor, ¿podemos esperar, y apelo a su experiencia, un acompañamiento serio, cercano de estas instituciones de Naciones Unidas, o es demasiado pedir? ¿Qué opina usted? Mira, yo creo que hay una gran preocupación en Naciones Unidas y en la OMS y en la Oficina Sanitaria Panamericana. Hay una gran preocupación por este desorden que es Venezuela hoy, al extremo que uno le consta, porque yo tengo muchos amigos allí metidos trabajando, que esa preocupación nos lleva a estar también presionando a cada momento, miren, pues, cumplan con las cosas ustedes también. Ahora, yo creo que efectivamente tenemos un aparato de salud que está muy aporreado, muy golpeado, en muchos sitios destruido, que es lo que tú necesitas. Tú necesitas una enorme cantidad de enfermeras, yo no sé cuántas, 10, 20,000, para estar al frente de poder garantizar que pones la vacuna y la pones adecuadamente, igualmente los médicos. O sea, hay una situación de reconstrucción sobre la marcha del aparato de salud que no va a ser fácil. Yo creo que no estamos en condiciones de decir, bueno, en un mes resolvemos esto, como intentaron decir, en 2 meses todo está listo. Yo no lo creo, ojalá, pero yo creo que más bien tenemos que prepararnos para unos 5 o 6 meses si cumplimos con todo el rigor de lo que hay que hacer para que se establezca este mecanismo, para que nos devolvamos otra vez para la Oficina Sanitaria Panamericana, que paguemos la deuda, que honremos el compromiso y que estemos en condiciones de tener el elemento vacuna en la mano para usarlo. Bien, doctor, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Rafael Orihuela fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, expresando opinión y análisis acerca del proceso de vacunación contra el coronavirus en nuestro país. Menos de 24 horas ya conocemos esta denuncia que ha formulado la gobernadora Lady Gómez del estado Táchira. Ella asegura que desviaron más de 2.000 dosis del biológico ruso Sputnik 5, que estaba destinado inicialmente al Hospital Central de San Cristóbal. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750,
porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentamos algunas de las informaciones más destacadas a esta hora en Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Las compartimos vía streaming con la audiencia. Hoy se aprobó la Mesa Nacional para el Acceso a COVAX y esta es una extraordinaria noticia. Ojalá todo salga bien por el bienestar de los venezolanos. Paolo Baladelli dio la información, jefe de misión de la OPS en Venezuela. Él dijo lo que comentamos hace algunos minutos: desde la OPS y UNICEF Venezuela acompañamos los avances y felicitamos el diálogo constructivo por la salud de los venezolanos. Y ojalá esto incluya el acompañamiento desde el momento que embarquen esas vacunas hasta el momento que, sean aplicadas a los venezolanos. La prensa del Táchira destaca la información sobre la expectativa de estas dosis que iban a esta entidad, una de las más afectadas, por cierto, en medio de la pandemia. Vacunación en Táchira. En este módulo está una fotografía de vacunación. Se inmunizarán los primeros 30 médicos del área COVID-19 del Hospital Central de San Cristóbal. Bueno, más temprano, la gobernadora de Táchira, Lady Gómez, expresó sus sospechas sobre lo dicho, el desvío de 2.300 vacunas Sputnik 5 que estaban destinadas al Hospital Central, y ella pedía que fueran para vacunar a funcionarios de la FAES y colectivos. Bueno, gravísima la denuncia, está de más decirlo. En fin, ¿qué quieren que les comente sobre la situación que está ocurriendo en nuestro país? Un refrigerador y 2.300 vacunas que serían aplicadas, leemos la nota interna, o más extensa, mejor dicho, al personal del Hospital Central de San Cristóbal, fueron desviadas hacia otro centro de salud, según denuncia de la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez. En este sentido, explicó que el pasado sábado la red de distribución del Ministerio de Salud le informó sobre el envío de las neveras para la conservación de las vacunas. Sin embargo, al llegar estos insumos a la región, autoridades del Táchira ordenaron el traslado hacia el hospital oncológico. Esto nos genera duda que las vacunas sean desviadas para atender a funcionarios de la FAES y colectivos armados. Esto es increíble. O sea, ya llegamos a un punto que quiere que les diga. Huelgan las palabras, comentarios sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Canciller de España visitará migrantes venezolanos en Colombia. Lo tomamos del Nacional. Arantxa González Laya viajará a Bogotá el 25 de febrero y el 27 se desplazará al norte de Santander para conocer las medidas de acogida a miles de venezolanos que a diario cruzan la frontera, y seguramente se va a referir a los ataques permanentes e insistentes del régimen de Nicolás Maduro al gobierno español por, entre otras cosas, la presencia del fundador de Voluntad Popular,
en España. Simplemente recordar lo que ha dicho Maduro, lo que ha hecho durante su administración con la migración colombiana, porque claro, la memoria a veces parece que es corta, pero digamos la hemeroteca da cuenta de todo lo que se ha dicho y hecho lamentablemente en nuestro país, sobre todo recientemente. Maduro dijo esta semana que la protección temporal a migrantes venezolanos en Colombia era para lavar la cara de Iván Duque. Esto lo tomamos del diario La Tercera. Lo que no dice o no recuerda es lo que pasó hace algunos años cuando Venezuela expulsó a colombianos de sus casas y marcaron además esas residencias para derribarlas, como ha ocurrido en los peores regímenes que ha conocido la humanidad. Esto lo agrego yo personalmente. La Deutsche Welle alemana destacaba la información hace algunos años. La Guardia Nacional de Venezuela ha retenido, desalojado y expulsado unos 2.000 colombianos tras el cierre de la frontera por Nicolás Maduro. Las casas de colombianos ilegales, que está entre comillas, son marcadas para su demolición y recordamos, imágenes horrendas, familias enteras cruzando el río Táchira con lo poco que pudieron salvar luego de esta decisión del régimen de Nicolás Maduro, que esta semana decía que él, había protegido a los ciudadanos de otro país, incluyendo a los colombianos. Bueno, la verdad es que la realidad es otra. Y ciudadanos rodearon la embajada de Colombia en Caracas para agradecer al gobierno de ese país su posición con los venezolanos desplazados, y esto lo publicaba el periodista Derek Blanco en su cuenta en Twitter. Eso ocurrió el día de hoy. En el ámbito internacional, Israel, Benjamín Netanyahu plantó cara, según El País de España, por primera vez a Biden ante el retorno de Estados Unidos al pacto nuclear con Irán. El regreso del antiguo acuerdo, entre comillas, allanará el camino a Teherán hacia un arsenal atómico. Esto lo advirtió el primer ministro de Israel y no es poca cosa lo que está ocurriendo o lo que puede pasar en relación a este tema. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y otra información que ha generado toda clase de reacciones tiene que ver con la participación de Nicolás Maduro en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el próximo 22 de febrero. Esto ocurre en momentos en los cuales, hay una investigación abierta por delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Corrijo, hay un examen preliminar y existe la posibilidad cierta de que finalmente esto termine en una averiguación, una investigación a fondo de los hechos. Amnistía Internacional pidió ayer a la Corte Penal Internacional incluir nuevas ejecuciones extrajudiciales colectivas en el examen preliminar que está en curso. Y para hablar acerca de este tema, de esta petición, del documento que publicaban, la investigación titulada Venezuela, impunidad ante letal política de control social, saludamos a la abogada investigadora para Sudamérica de Amnistía Internacional y defensora de derechos humanos, Valentina Ballesta. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias, María Alejandra. Gracias a ustedes por la invitación. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de la investigación, y le pediría un primer comentario sobre la participación de Nicolás Maduro
en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Bienvenida, la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada es una gran oportunidad para escuchar una reacción del gobierno de Nicolás Maduro frente a las últimas acusaciones que se han venido acumulando ante el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Tenemos no solo los reportes de la misión de determinación de los hechos, que en septiembre, hace algunos pocos meses, ha determinado que existen crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sino también tenemos, Nicolás Maduro tendrá que dar respuestas sobre los múltiples cuestionamientos que ha hecho también la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, por ejemplo, y lo que nos trae precisamente al informe que presentamos el día de ayer, la recomendación que hizo Bachelet hace unos meses ya, sí, más de unos meses, sobre la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, que hasta el momento, por supuesto, no se ha ejercido ningún tipo de actuar por parte del gobierno de Nicolás Maduro en este sentido. Entonces, sí. Sobre el informe que ustedes han publicado, hemos leído el documento que está en redes sociales, ustedes mencionan fuentes abiertas. ¿A qué conclusión han llegado ustedes a propósito de lo que algunos han denominado como la masacre de La Vega? ¿La escuchamos? Sí, efectivamente, pues hicimos un análisis de distintas fuentes, no solo fuentes abiertas fue una de las fuentes que accedimos, esto quiere decir a través de la información que está publicada en internet, pero también hicimos un rastreo de testimonios y de organizaciones que han tenido acceso a las familias en primera mano, y realmente pues parte de las conclusiones es que estos eventos que trascendieron como un supuesto enfrentamiento entre los efectivos de la FAES y un supuesto grupo armado, en realidad se trató más bien, más allá de que hubiese o no el enfrentamiento, el operativo donde fallecieron estas 14 personas fue un operativo de los que ya hemos visto muchos en Venezuela, que es básicamente un operativo de ejecuciones extrajudiciales, donde estas muertes se insertan en un patrón de conducta en el que las Fuerzas de Acciones Especiales determinan, identifican a una persona, entran en su casa, o incluso si la persona está caminando en la calle, lo neutralizan, es decir, no se genera un cruce de fuego, un fuego cruzado más bien, y después, bueno, lo ejecutan, y tratan de, con uno o dos disparos certeros, balas a matar, y luego hacen una simulación de enfrentamiento, hacen una modificación de la escena del crimen, y todo esto con miras a perpetuar la situación de impunidad, lo cual, por supuesto, genera a su vez una posibilidad de que esto se repita, como hemos visto anteriormente. Entonces, Amnistía tuvo acceso a 14 fotografías, presuntamente de las personas que fallecieron en este evento, y en las 14 fotografías encontramos, después de un análisis forense, que todos los impactos de bala estaban ubicados en zonas de alta letalidad. Esto quiere decir que estaban ubicados en la cabeza o en el pecho o en la zona adyacente al corazón. Entonces, digamos, y a su vez tenemos una declaración de la Policía Nacional Bolivariana donde 650 funcionarios fueron desplegados y sin embargo no informan o reportan de alguna persona de la policía o de alguno de los cuerpos policiales que intervinieron que estuviera herida o que haya fallecido en el evento. Entonces, todo esto pone en alta duda que estos eventos hayan sido un enfrentamiento como trascendió ese día, como trascendió ese fin de semana, y más bien lo que estamos es llamando a que esto sea incorporado en el examen preliminar de la Corte Penal Internacional, precisamente por introducirse en el patrón de ejecuciones extrajudiciales sistemáticas que son parte de una política de control social en contra de la población civil. Ahora, nos llamó la atención que ustedes pidieran la actuación inmediata de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sin agotar la vía interna. Escuchábamos una declaración de la diputada Elsa Solórzano esta semana advirtiendo que ya los organismos internacionales tienen claridad de que probablemente cosas como esta no serán investigadas en nuestro país. Yo le pedí un comentario al respecto. Sí, es muy buena pregunta, María Alejandra. La Corte Penal Internacional tiene en su naturaleza un elemento de complementariedad. Esto quiere decir que solo actúa si los organismos internos no están dispuestos o no tienen la capacidad para investigar a nivel interno.
Amnistía Internacional ha confirmado, y esto no es solo una documentación de Amnistía Internacional, también lo han dicho otros organismos internacionales, insisto, como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y como otros organismos internacionales, que la falta de independencia e imparcialidad de la justicia en Venezuela realmente pone en duda la capacidad que estos organismos tienen para llevar a cabo la investigación. Nuestra reflexión es: no ha habido hasta la fecha de hoy, hasta la fecha de ayer de la publicación de este informe, ningún tipo de información sobre una posible apertura de investigación en contra de los funcionarios que actuaron en este evento. No se está investigando. Se dio por hecho que simplemente eran parte de un enfrentamiento y eso queda hasta allí. Por lo tanto, lo que nosotras estamos diciendo, si no hay una investigación abierta, es entonces necesario, urgente, que las instancias internacionales, la justicia internacional en este caso, y más aún teniendo abierto un examen preliminar, que debo recordar, María Alejandra, que en diciembre del año pasado supimos que ya la Corte Penal Internacional, la Fiscalía, ha determinado que en Venezuela existen motivos para creer que que crímenes de lesa humanidad han ocurrido. Lo que ahora está determinando es si en Venezuela se puede o no se puede investigar, y por lo tanto, a partir de ahí sacará sus conclusiones sobre si debe o no abrir una investigación formal. Y eso es lo que le estamos diciendo con este informe. No existe investigación sobre estos hechos y se suman a los largos expedientes que hemos documentado durante años de graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos como parte de una política. 1.000.000 de gracias a Valentina Ballesta por atendernos, acompañarnos, abogada, investigadora para Sudamérica de Amnistía Internacional, ofreciendo detalles acerca de este informe valiosísimo sobre lo que algunas organizaciones no gubernamentales en Venezuela denominaron como la masacre de La Vega. Están pidiendo básicamente que forme parte, que engrose el examen preliminar que ya está en marcha en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, cuya máxima responsable ya advirtió en el último reporte sobre Venezuela que existen indicios serios sobre delitos de lesa humanidad en nuestro país. Nosotros se nos está agotando el tiempo, simplemente comentar al cierre información sobre lo ocurrido en Valencia, en Carabobo. Fumbisis registró un sismo de magnitud 3.4, sin embargo en redes sociales, aparentemente tuvo un impacto mucho mayor en la red social Twitter, y lo tomo del pitazo. Los usuarios que residen en la ciudad de Carabobeña reportaron el temblor desde diversas zonas como el Bosque, Guataparo, La Ceiba, San Diego, El Trigal y hasta desde otras localidades de Puerto Cabello. Sin embargo, insistimos, según la información oficial, al menos tuvo una magnitud de 3,4, según Fumbisis, en la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Menestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.